vamos a ver cuáles son las complicaciones que podemos tener en la falla renal crónica. Aquí ponemos los trastornos, ya sean ciertos estudios de laboratorio o síntomas con los cuales va a venir el paciente. Aquí la patofisiología y aquí el tratamiento. Entonces empezamos con, el paciente va a tener acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica se va a dar porque el paciente no va a filtrar, o va a ser más difícil que se filtren las hidrogeniones. O sea, vamos a tener retención de las hidrogeniones. Y eso nos va a dar la acidosis metabólica. Tratamiento, diálisis. Siguiente, el paciente va a tener hipercalemia, un aumento del potasio. Y esto es por lo mismo, porque el paciente no filtra el potasio. Entonces tenemos retención de potasio. Tratamiento es disminuir la ingesta de potasio. También vamos a dar medicamentos que impiden la absorción de potasio, como es Bactremer o Zirconium. Y también para esto diálisis. Finalmente vamos a necesitar diálisis. Siguiente, vamos a tener un aumento del magnesio. Esto va a ser porque el paciente no puede excretar las sustancias, en este caso el magnesio, y tratamiento es disminuir la ingesta de magnesio. Siguiente, vamos a tener un aumento del fosfato. Y esto va a ser en parte porque no vamos a poder excretar el fosfato y en parte porque, como ya lo vimos en la sección de endocrinología, el que tengamos falla renal crónica hace que el paciente tenga hiperplasia secundaria de las glándulas paratiroideas. Entonces, si tenemos hiperplasia secundaria de las glándulas paratiroideas, se va a producir mucha paratormona. Y la paratormona lo que hace es, va a hacer que el calcio se salga del hueso. O sea, va a estar como destruyendo el hueso. Se va a salir el calcio, pero también se va a salir el fosfato del hueso. Y el fosfato que no está en el hueso es fosfato que está en la sangre. Entonces, por un lado el fosfato no se está pudiendo excretar y por otro lado, como consecuencia del hiperparatiroidismo secundario, vamos a tener salida de fosfato a partir del hueso, digamos liberación de fosfato a partir del hueso. Tratamiento es obviamente disminuir la ingesta de fosfato, más vamos a dar medicamentos que impiden la absorción del fosfato, como es Sevelamer o Lantanum. Hay otros medicamentos que impiden la absorción de fosfato, pero esos contienen aluminio. Y el aluminio, efecto adverso del aluminio, es demencia o digamos estado mental alterado. Y los pacientes que tienen falla renal crónica son pacientes que muy probablemente van a venir con estado mental alterado. Entonces no les vamos a dar a estos pacientes ningún medicamento que contenga aluminio. Pero si podemos dar Sevelamer, si podemos dar Lantanum, también damos acetato de calcio o carbonato de calcio. Y lo otro que damos es Cinacalcet. Porque este es un medicamento que hace que las glándulas paratiroideas sean más sensibles al calcio. Si la glándula paratiroidea es más sensible al calcio, la glándula va a sensar como que hay más calcio. Y si sensa como que hay más calcio, vamos a tener una disminución de la liberación de la paratormona. Y si tenemos una disminución de la paratormona, entonces tenemos menos efecto que tiene la paratormona en el hueso. Entonces, menos fosfato se va a liberar del hueso. Por el hecho de que estamos haciendo que disminuya la paratormona, porque estamos haciendo que las glándulas paratiroideas se hagan más sensibles o que estén como que hay más calcio al dar Cinacalcet.
aunque sea un paciente que de por sí viene con disminución de calcio, que es el siguiente trastorno que ahorita vemos. Entonces vamos a dar cinacalcet. Ahora sí, siguiente es una disminución de calcio, y esto va a ser porque tenemos deficiencia de la forma activa de la vitamina D. La forma activa de la vitamina D es la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Y recordemos que necesitamos la vitamina D para absorber calcio. Entonces, si tenemos deficiencia de vitamina D, no vamos a absorber calcio. Y lo otro es porque como es un paciente que tiene aumento del fosfato, es más fácil que el fosfato se una con el calcio porque hay más fosfato. Entonces vamos a tener fosfato unido al calcio. Por tanto, tenemos una disminución del calcio libre, o sea, el calcio que no está unido al fosfato. Tratamiento para esto es dar vitamina D y obviamente dar calcio. Y disminuir la cantidad de fosfato, que esto lo vamos a hacer con esto. Siguiente es la osteodistrofia. Bueno. Osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal, esto va a ser los cambios que vamos a tener en el hueso por el hecho de tener hiperparatiroidismo secundario. Ya sabemos que la paratormona lo que hace es promover que se libere calcio y que se libere fosfato a partir del hueso. Y eso es porque la paratormona activa a los osteoclastos. Y los osteoclastos son las células que destruyen el hueso. Entonces vamos a tener cambios en el hueso, que se llama osteodistrofia renal, por el hiperparatiroidismo secundario. Por eso. Y esto puede terminar en fracturas por la osteoporosis. Y el paciente también va a tener osteomalacia. Osteomalacia, esto es por la deficiencia de la vitamina D. Osteomalacia. Y tratamiento es lo mismo, es corregir el aumento del fosfato y la disminución de calcio que estamos teniendo. Y esto lo vamos a hacer dando la vitamina D principalmente. Ahora, a los pacientes que les damos la vitamina D, son pacientes que si tienen más vitamina D, pues van a absorber un poco más de calcio. Pero la vitamina D también promueve la absorción de fosfato. Entonces, si es un paciente que tiene aumento de fosfato, pero tenemos que darle vitamina D para que aumente la concentración de calcio, porque el paciente tiene disminución de calcio, entonces aparte de dar vitamina D tenemos que dar esto que ya vimos, medicamentos que impiden la absorción de fosfato, porque si damos vitamina D y aparte el paciente no está pudiendo excretar el fosfato y el fosfato se está liberando por el efecto de la paratormona, entonces vamos a empeorar la hiperfosfatemia. Y ya vimos que la hiperfosfatemia es también en parte lo que nos está produciendo la hipocalcemia. Entonces damos vitamina D, pero tenemos que dar también los medicamentos que impiden la absorción del fosfato. Siguiente es, el paciente va a tener anemia. Y esto es porque tenemos una disminución de la producción de la eritropoetina. Ahora recordemos que las células que producen la eritropoetina son las células intersticiales peritubulares, o sea, las células que se encuentran alrededor de los túbulos, digamos alrededor de la nefrona. Y tratamiento para esto es reemplazar la hormona. Tenemos formas recombinantes de la hormona y aparte al paciente le tenemos que dar hierro, porque uno de estos son pacientes que tienen riesgo de sangrar, los pacientes con falla renal crónica. Entonces, si sangran, pueden perder el hierro. Por sangrado, pueden perder el hierro. Y también porque la eritropoetina va a hacer que proliferen los precursores de los glóbulos rojos. Ahora, como tal, los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero los precursores de los glóbulos rojos sí tienen núcleo. O sea, sí tienen material genético.
Y entonces, para multiplicar o duplicar duplicar los precursores de los glóbulos rojos, tenemos que duplicar el material genético. Y para duplicar el material genético, esto es con las bases, las purinas y las pirimidinas, y para eso requerimos del hierro. Hierro y también folato. También para duplicar las bases y todo eso, necesitamos folato. Entonces al paciente le vamos a dar hierro y le vamos a dar folato, porque esto promueve que el paciente pueda duplicar los precursores de los glóbulos rojos. Aunque finalmente los glóbulos rojos ya no tengan núcleo, hay que duplicar los precursores de los glóbulos rojos. Y para eso necesitamos hierro, necesitamos folato y la eritropoetina que le está faltando al paciente. Entonces damos reemplazo de hormona con folato y hierro. Siguiente, el paciente va a tener hipertensión. Esto es porque el paciente va a tener retención de sodio, porque no se está pudiendo excretar. Si no se excreta el sodio, recordemos la frase de a donde va el sodio va el agua. Esto es, si tenemos retención de sodio, también vamos a tener retención de agua. Y si tenemos retención de agua, vamos a tener edema y también aumento del volumen sanguíneo, o sea, hipertensión. Y tratamiento de esto van a ser los YECAS, los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, y los ARAS, los antagonistas de los receptores de angiotensina. Ahora, recordemos que el efecto adverso de estos medicamentos es que el paciente puede tener hipercalemia. Entonces, aparte de dar los YECAS y los ARAS, hay que dar Bactremer o Zirconium para tratamiento de la hipercalemia. Por eso muchas veces en pacientes con enfermedades renales, aparte de dar los YECAS y los ARAS, hay que dar Bactremer. Siguiente es el paciente va a tener sangrado. Esto es porque la uremia hace que las plaquetas no se degranulen. Y esto, la degranulación de las plaquetas, es lo que hace la hemostasia primaria, ya sea la lesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces el paciente va a tener defectos de la hemostasia primaria. El tratamiento para esto es dar desmopresina. Que ya en videos anteriores vimos que la desmopresina lo que hace es aumenta la cantidad de factor de von Willebrand que vamos a tener. Ahora, solamente vamos a dar la desmopresina si el paciente viene con sangrado. Si el paciente no viene con sangrado, no le vamos a dar la desmopresina. Siguiente es el paciente tiene riesgo de tener infecciones. Y esto es por lo mismo, porque la uremia hace que no se degranulen los leucocitos. Y entonces tenemos riesgo de infección. Esto lo vamos a tratar con antibióticos, la infección que tenga el paciente. La infección principal es con Staphylococcus aureus. Y generalmente los pacientes se infectan en el sitio en donde hacemos la punción para hacer la diálisis. Siguiente es el paciente va a tener prurito. Y el prurito va a ser por lo mismo, por la uremia. Vamos a tener cristales de urea que se depositan en la piel y esto genera prurito. Para esto el tratamiento es la diálisis. Siempre como regla general el tratamiento para uremia es diálisis. Entonces aquí también ponemos diálisis. Y también aparte podemos dar radiación UV light, radiación ultravioleta, para quitar el prurito. Lo otro es el paciente va a tener un aumento de insulina. Esto es porque el paciente no excreta la insulina. O sea, va a ser más difícil deshacernos de la insulina. Entonces, tratamiento, hay que tener cuidado con pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes mellitus,
que se les dan las sulfonilureas, por ejemplo, o que se les dan las insulinas. Porque si ya el paciente no puede excretar la insulina, entonces aumenta la vida media de la insulina. Y entonces hay que tener cuidado porque si el paciente le estamos poniendo insulina y ya de por sí el paciente va a tener aumento de insulina porque no la puede excretar, podemos ocasionar una hipoglucemia. Entonces nada más aquí hay que tener cuidado con eso. Lo otro es, vamos a tener disminución de andrógenos, disminución de estrógenos. Disminución de andrógenos, disminución de estrógenos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener amenorrea, aunque ya generalmente los pacientes que vienen con falla renal crónica ya son pacientes de más de 60 años, entonces ya los pacientes van a haber llegado a la amenorrea para eso. Amenorrea, también vamos a tener impotencia o digamos disfunción eréctil. Siguiente. El paciente va a tener aumento de triglicéridos. El aumento de triglicéridos lo vamos a tratar principalmente con los fibratos. Vamos a tener aumento de aterosclerosis. O sea, el paciente va a formar más placa ateroma. Entonces vamos a dar las estatinas. Y esto en parte se va a dar porque tenemos disfunción de los linfocitos y los linfocitos están involucrados en, digamos, tomar o retomar el colesterol que se queda depositado en las paredes de los vasos. Ya en videos anteriores vimos la formación de la placa de ateroma, pero la LDL se deposita en la vasculatura. Aquí lo que va a pasar es los linfocitos no van a poder recoger o digamos agarrar el colesterol que se encuentra depositado en la membrana basal, digamos, en el endotelio de los vasos. Que es esto lo que en parte nos ayuda a prevenir un poco la enfermedad ateromatosa. Siguiente. El paciente va a tener asterexis, digamos, estado mental alterado. Podemos tener pericarditis. El paciente puede tener náusea, vómito. Y esto va a ser por la uremia. En su tratamiento de uremia es diálisis. Aquí para pericarditis hacemos hemodiálisis. Y básicamente estas son las complicaciones que tenemos por la falla renal crónica. Ya en el siguiente video vamos a ver, digamos, complicaciones más específicas, que son cuando el paciente ya tiene muchísimo daño en los riñones. Pero básicamente es esto. Entonces, el paciente tiene acidosis metabólica, hipercalemia, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, osteodistrofia renal, que se puede presentar con osteoporosis, fracturas, osteomalacia, anemia, hipertensión, sangrado, infecciones prurito, un aumento de la insulina, o sea, el paciente se puede presentar con hipoglucemia, disminución de esteroides sexuales, o sea, amenorrea, disfunción eréctil, hipertrigliceridemia, aumento de enfermedad ateromatosa y estado mental alterado, asterexis, náusea, vómito por la uremia. Aquí está la patofisiología y aquí está el tratamiento. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.